Yo creo que lo más importante es decir que el aborto es un derecho que tienen las mujeres y que nosotros no podemos ver a las mujeres como simplemente una máquina o un útero que lo que sirve es para gestar embarazos, no más. Primero hay un principio fundamental y es que la sexualidad es individual y es privada. Y la reproducción también. Uno no tiene por qué estar contando públicamente acerca de la sexualidad y la reproducción de nadie, ni siquiera de la de uno mismo, si uno no lo quiere. Entonces eso es lo primero. Se está violando el derecho de esta mujer a su privacidad, se está violando el derecho de esta mujer a ejercer su autonomía reproductiva y se le está dejando ver como simplemente una incubadora, es decir, no se está teniendo en cuenta qué más hay alrededor de ese útero que estaba en gestación. En Colombia existe desde hace casi 14 años, desde mayo del 2006, una sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó la interrupción del embarazo en 3 circunstancias. Esas 3 circunstancias son: 1, cuando haya una malformación fetal que haga al feto incompatible con la vida extrauterina; 2, cuando haya sido el embarazo producto de violencia sexual; y 3, cuando la continuación del embarazo ofrezca un riesgo para la vida o para la salud de la mujer. Esas son las 3 causales y dentro de una de esas 3 causales se encontraba esta mujer que solicitó la interrupción del embarazo. La ruta de atención es igual para todos los casos y igual para todas las edades gestacionales. Sin embargo, es importante recalcar que el 92,6% de las interrupciones de embarazo que se hacen en Profamilia es en mujeres que están en su primer trimestre de la gestación, es decir, antes de la semana 15 o 14. La ruta que incluye es: la mujer llega al servicio, tiene una primera entrevista con una persona profesional de la psicología, explica por qué está ahí, miramos si está dentro de una de las 3 causales, después pasa con un profesional de la medicina, el profesional de la medicina revisa nuevamente si está dentro de una de las 3 causales y sobre todo cuando ya termina el proceso de atención, ahí en ese punto, lo que hace es emitir una certificación, si es el caso, que está en una de las 3 causales. Si es violencia, pues lo que tiene que aportar es la copia de la denuncia criminal, pero en el caso de malformación o causal salud, es una certificación hecha por un profesional de la medicina o puede también ser hecha por un profesional de la psicología. Después de eso, entonces ya a la mujer se le explican cuáles son las opciones que tiene, ella toma una decisión y con base en esa decisión libre e informada se ofrece el servicio. Usualmente lo que siempre invitamos a las parejas es que haya una conciliación y haya un común acuerdo. Si no lo hay, lo que prepondera son los derechos de las mujeres. Y así lo hizo la Corte Constitucional, incluso en menores de edad. Aquellas mujeres entre 18 y 14 años que son menores de edad, es su decisión la que vale. Así los papás, por ejemplo, o sus cuidadores legales se opongan. Claro, la diferencia es, en el primer trimestre tenemos un par de opciones. Colombia tiene una gran ventaja y es que tenemos la última tecnología en medicamentos para hacerlo con unos medicamentos la interrupción del embarazo en primer trimestre. En tercer trimestre requiere de un procedimiento que tiene como unos momentos especiales. Todo esto es extraído de lo que la Organización Mundial de la Salud, a través de sus publicaciones y de su protocolo, emitió y que el Ministerio de Salud adaptó para Colombia ya desde hace varios años. Lo que hizo la Corte Constitucional y en que en su momento nos explicaron de la sentencia es que ellos pusieron en la balanza los derechos de una persona que existe, que es la mujer. Y en el otro lado de la balanza pusieron el proyecto, porque todos sabemos que un embarazo es un proyecto que tiene que llegar a un término, pero que en el transcurso al término pueden suceder muchas cosas. Lo que hace la Corte Constitucional en el año 2006 es poner en la balanza esos dos derechos, ¿no?, en alguna forma, y ponderaron los derechos de la mujer porque es una realidad que existe. Por eso siempre los derechos de la mujer en ese caso están por encima y son preponderantes para nosotros. La recomendación nuestra es que en los primeros 3 meses, es decir, en el primer trimestre, haya una despenalización del aborto, es decir, que las mujeres puedan acceder a él sin necesidad de estar alegando una causal. Y a partir del primer trimestre continuemos con las 3 causales del año 2006.
Hoy llevamos 14 años con la sentencia. Hay un estudio internacional que construye una tabla de incidencia de aborto por cada 100.000 mujeres. La incidencia no ha cambiado en estos 14 años. Es decir, son el mismo número de abortos por cada 100.000 mujeres. Lo que pasa es que hoy tenemos más registro al haberlo hecho legalmente y podemos saber cuántas mujeres han accedido a servicios legales de interrupción del embarazo, interrupción voluntaria. Entonces lo importante es que las mujeres tengan la oportunidad de ejercer su derecho de una manera segura, de una manera efectiva y sobre todo de una manera acompañada como lo hacemos en Profamilia. Casi siempre la primera experiencia la vemos con los Estados Unidos, que lo despenalizó en el año de 1973 y pasó exactamente lo mismo. Hay inicialmente un incremento en los reportes de abortos seguros, pero la tasa de aborto por cada 100.000 mujeres se mantiene y con el tiempo empieza a disminuir, porque la atención en aborto debe ser integral, no es solamente prestar el servicio, sino darle a la mujer un método anticonceptivo para que no tenga que volverse a enfrentar a un embarazo de este estilo. La causal más frecuente en Colombia para interrupción voluntaria del embarazo es la causal salud. Muchas veces dentro de la causal salud hay también un trasfondo de una causal violencia sexual. En un país donde todavía hay violencia y todavía hay miedo, la gente no siempre denuncia. Básicamente los obstáculos son trabas administrativas, entonces llega, no hay agenda, no le podemos atender, proponer juntas médicas, que está claramente explícito en la sentencia que no se deben hacer juntas médicas, que no hay necesidad, decirle que tiene que pasar, por ejemplo, a valoración con psiquiatría, si es, por ejemplo, causal salud mental, o que tiene que pasar a valoración con un perinatólogo si es malformación, cuando estas no son necesarias y lo que hacen es demorar el proceso de atención. Judicializar el aborto lo único que hace es empujar a las mujeres a la clandestinidad y a la inseguridad. Cuando una mujer ha tomado la decisión de interrumpir un embarazo, que es una decisión que no la toma a la ligera, sino que la toma pensando, está convencida de que lo debe hacer. Si nosotros le cerramos las puertas a los sitios seguros, a los sitios que realmente lo hacen con convicción y siguiendo los protocolos internacionales, lo que hacemos es empujarla a la clandestinidad y a la muerte. Yo creo que lo más importante es que haya realmente conocimiento, que las intervenciones se hagan con hechos y datos reales. Hoy en día, para nosotros los médicos, existe una construcción que se llama la epidemiología, y la epidemiología moderna nos da cómo hacer análisis real de las cifras para poder saber cuáles son válidas, cuáles tienen un nivel de recomendación importante. Las opiniones de expertos son importantes, pero no tienen un nivel de recomendación tan alta, y mucho menos los casos anecdóticos. Eso realmente no tiene ningún fundamento. Profamilia en el año 2019 prestó 2.975.000 servicios y de esos solamente el 0,7% de los servicios corresponden a servicios de aborto. Entonces es imposible que eso aumente los ingresos a la institución.